Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo tres salmos que fueron el 82, el 83 y el 84. El 82 lo titulé Los grandes y el grande, y veíamos que era como una convocación, una asamblea solemne de gente importante, de gente grande, con mando, con poder, de decisión, pero en esa asamblea había alguien más grande todavía que lo que va a hacer es poner en evidencia el fracaso de esos grandes para ejercer la función a la que habían sido llamados y elevados. Y entonces ese grande es el que los va a juzgar a ellos, que eran los encargados de juzgar a los demás. Luego estuvimos viendo también el Salmo 83, lo titulé Ante la amenaza de destrucción, en el que veíamos una confederación de naciones vecinas geográficamente de Israel y también vecinas en el sentido de lazos de sangre. Son hijos, descendientes de Abraham, son descendientes de Lot, son descendientes de Esaú, por lo tanto emparentados con Israel, pero enemigos declarados de Israel. Y no solamente en naciones cercanas, sino también veíamos naciones lejanas, como los asirios, y todos se han unido, todos se han confederado para tratar de destruir a Israel. Veíamos que no se trataba simplemente de conquistarlo, de someterlo o subyugarlo, sino de erradicar totalmente, de destruir totalmente a la nación. Por cierto, aquí en el Salmo 83 cometí un error, porque cuando Asaf está recordándole a Dios las victorias, las liberaciones pasadas que Dios libró a su pueblo de otras amenazas también muy grandes, entonces hice mención de la liberación que tuvo lugar en el tiempo de Débora. Y entonces allí dije que Jael cortó la cabeza a Sísara, el capitán del ejército cananeo. Bueno, no le cortó la cabeza, le mató, solamente que fue diferente, fue la estaca que usó, le clavó en la sien. Ese es el error que cometí. Y luego pasamos al Salmo 84, que lo titulé Moradas incomparables. Es ese salmo precioso, como todos los demás, entonces, en los que el salmista, que ya no es Asaf, sino que es de los hijos de Coré, entonces anhela y desea fervientemente, anhela con toda su intensidad el poder estar en esas moradas de Dios, en comunión con Dios. Para él eso es lo más grande y es lo más importante de todo. Y ahora vamos a pasar a estos otros salmos, entonces, comenzamos primero con el Salmo 87. El Salmo 87 lo he titulado La ciudad de Dios y sus moradores. La ciudad de Dios y sus moradores. Como es un salmo cortito, lo que vamos a hacer es leerlo completo ahora. Dice así: a los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos: este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. De tal modo que entonces el tema de este salmo, como bien se ve a lo largo del mismo, es la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios tiene un nombre,
Esa ciudad de Dios se llama Sión. Allí lo tenemos en el versículo 2, ama el Señor las puertas de Sión. Es una ciudad especial, por eso es la ciudad de Dios. Es especial, ni más ni menos, no porque tenga algo en sí misma que la hace especial, sino que es especial porque Dios mismo es el que la ha escogido como su ciudad. Y eso es lo que la hace diferente al resto, como dice aquí, de las moradas de Jacob, es decir, de todas las demás ciudades de Israel. Esta es la que destaca. Es una ciudad que tiene cimiento, o sea, que tiene fundamento, tiene consistencia, como dice en el versículo 1. Su cimiento está en el Monte Santo. Por lo tanto, esta ciudad no se va a tambalear, no va a ser una ciudad que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y alcanza una plenitud y luego comienza su declive hasta llegar finalmente a la desaparición, como tantas otras ciudades. No, porque aquí hay un cimiento sólido y estable. En este sentido es lo que el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 11 y versículo 10, hablando precisamente de esa ciudad o de esa patria hacia la cual estaban mirando los patriarcas, hacia la cual estaban esperando los patriarcas. Hebreos 11, versículo 10, está aquí hablando de Abraham. El 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, Abraham no hace morada fija, morada estable en la tierra de Canaán cuando llega a ella, y esa es la señal entonces en la que el autor de Hebreos se fija para darse cuenta de que la meta final de Abraham no era Canaán. La meta final de Abraham estaba en otro sitio, estaba arriba, porque dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa es precisamente la Sión celestial, entonces, en la cual no solamente Abraham, sino todo el resto de los demás que vienen detrás y delante de él, tenían puesta su mirada. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y es precisamente lo que el Salmo 87 en el versículo 1 está diciendo: su cimiento está en el Monte Santo. Esta es la ciudad de Dios. Luego quiere decir que Dios mora, que Dios habita en ella. Pero ¿está Dios solo allí, únicamente en su soledad, y no hay nadie más con él? No. Y a continuación aquí se va a mencionar quiénes son los moradores de esa ciudad. Y sorprende la lista de moradores que hay en esta ciudad. Están en el versículo 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Aquí están descritos algunos de los moradores de esta ciudad. Y lo que sorprende son los nombres que aquí aparecen, porque como vamos a ver a continuación, resulta que son representantes de los pueblos más paganos y más odiosos que se pueda pensar, que se pueda imaginar. El primero que se menciona es aquí Rahab, que es el nombre, otro nombre para Egipto. No hay que confundir aquí el nombre de Rahab con el nombre de la mujer
en Jericó, la mujer ramera que recibió a los espías y los escondió y todo aquello. Aunque en español se escriben lo mismo, están escritos lo mismo, Rahab, la mujer, y este otro Rahab, que como vamos a ver a continuación es un nombre para Egipto, sin embargo la pronunciación es diferente. La pronunciación de aquí es Rahab, con la H, muda, tal cual está escrito aquí. Pero el nombre de la mujer, aunque en español se ha traducido exactamente igual con la H muda, en realidad la pronunciación de la mujer es Rahab, es con la J, con la gutural, fuerte. Entonces, no pensemos cuando aquí está hablando, yo me acordaré de Rahab, de la mujer aquella, no. Son dos pronunciaciones diferentes y aquí se está refiriendo concretamente a Egipto. Si vamos un momentito al capítulo 51 de Isaías y versículo 9, dice así: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Es decir, aquí está haciendo referencia al acontecimiento de la salida de Egipto y del cruce, del paso del Mar Rojo, del paso milagroso. Y entonces ahí es donde se produce la salvación, la liberación del pueblo de Israel y al mismo tiempo la derrota de los egipcios. ¿No eres tú el que cortó a Rahab? Y entonces el nombre de Rahab está aquí evocando a Egipto, se le está llamando de esta manera. Entonces, el Salmo está diciendo que Rahab, es decir, Egipto, va a formar parte de la ciudad de Dios. Va a haber egipcios que van a formar parte de la ciudad de Dios. Ahora, sabemos lo que representaba Egipto para Israel, ¿verdad? Egipto representaba la esclavitud, representaba la opresión, lo peor que se pudiera pensar. Pues bien, aquí en este Salmo 87 se está diciendo que Egipto va a formar parte de esta ciudad de Dios. El segundo nombre que aparece en esta lista es Babilonia. Babilonia. Babel. Babel y Babilonia en el Antiguo Testamento es lo mismo. Y Babilonia representa también lo peor para el pueblo de Israel, porque Babilonia fue el poder opresor que vino y conquistó el reino, destruyó el templo, les quitó la independencia, los llevó deportados a su tierra. Es decir, es toda la etapa de mayor humillación para el pueblo de Dios que ha habido probablemente a lo largo de la historia. Fue esa o una de las peores humillaciones. Y sin embargo, el Salmo está diciendo aquí que Babilonia, la pagana, va a formar parte de esta ciudad de Dios. El siguiente nombre que aparece en esta lista es Filistea. ¿Qué decir de los filisteos? Si los filisteos fueron los enemigos declarados de Israel durante todo el tiempo de Saúl, durante todo el tiempo de David, haciéndoles guerra, presentándoles batalla, etc. Un quebradero de cabeza tras otro fueron los filisteos. Y aquí se está diciendo que Filistea va a formar parte de la ciudad de Dios. Tiro. Tiro ya nos salió en el profeta Ezequiel. Hay todo un extenso capítulo
dedicado a la caída de Tiro. Tiro eran los comerciantes de la antigüedad, los materialistas de la antigüedad. Su mente era una mente de negocios. Lo único que les interesaba era el dinero, acumular y acumular. Eso es Tiro, materialismo en estado puro. Y sin embargo, aquí se está diciendo que Tiro va a formar parte de esta ciudad de Dios. Y luego está Etiopía. Y Etiopía ya representa las naciones más lejanas, incluso más exóticas, porque Egipto está en el norte de África, pero Etiopía está debajo, estaba y está debajo de Egipto, y por lo tanto representa a todos aquellos pueblos incluso que no tienen la tez, no tienen la piel como la tenemos la mayoría de nosotros, sino que tienen la tez negra, la tez oscura. Aquí se está hablando entonces acerca de naciones distantes y lejanas en la geografía y en otros sentidos que también van a estar incluidos dentro de esta ciudad. Llama la atención que todos estos nombres, Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía, son descendientes de Cam. Todos ellos son descendientes de Cam. Es decir, no son descendientes de Sem. De Sem es de donde procede Abraham y toda la línea de los patriarcas, etc. No son descendientes de Jafet. Jafet son los pueblos europeos. Para Sem, Noé tuvo una bendición. Para Jafet también tuvo una bendición, pero no para Cam. Sin embargo, estos descendientes de Cam van a formar parte de la ciudad de Dios. Si vamos un momento a lo que se ha llamado la tabla de las naciones, la tabla de las naciones la tenemos en el capítulo 10 de Génesis. Es la lista de los descendientes de Noé por sus familias, por sus clanes. Y allí vemos en el versículo 6, estamos en Génesis 10 y versículo 6, los descendientes de Cam. Aquí está. Los descendientes de Cam. Cus. Cus es la palabra para Etiopía. De hecho, en el Salmo 87 se ha traducido ya como Etiopía, y en otros textos de Isaías que aparece la palabra también se ha traducido como Etiopía. Pero es la palabra Cus. Los cusitas son los etíopes. Hubo un momento en el que Moisés tomó como esposa a una mujer cusita, y de ahí vino la murmuración de sus hermanos Aarón y María a causa, dice, de la mujer cusita que Moisés había tomado como esposa. Era de esta nacionalidad, era etíope. Cus. Mizraim. Mizraim es la palabra original para Egipto. Mizraim es Egipto y Egipto es Mizraim. Son descendientes de Cam. Cus más abajo geográficamente, Mizraim, Egipto, más arriba. Fut, que son los libios, y Canaán, que los conocemos muy bien por todo el Antiguo Testamento. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel,
Babilonia, Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim, o sea, Egipto, engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, etc. Pero Sidón es la ciudad hermana con Tiro. Están las dos en la costa, una encima de la otra. Sidón un poquito más arriba que Tiro. Así que todos los nombres que aparecen en la lista del Salmo 87, versículo 4. Yo me acordaré de Rahab, Egipto, Mizraim y de Babilonia. Allí está en Génesis 10. Entre los que me conocen aquí, Filistea, allí está también. Tiro, aparece su ciudad hermana, que es Sidón, con Etiopía, que es Cus. Todos ellos, hijos de Cam, que sin embargo van a formar parte de esta ciudad de Dios. Y aquí hay una lección, por lo menos hay, dos lecciones, mejor dicho, más que una. Primera lección, la gracia salvadora de Dios. La gracia salvadora de Dios que se extiende hacia aquellos que por origen y por obras estarían excluidos, estarían destituidos totalmente de esa gracia salvadora. Esta gente no forman parte de la línea de Sem, de donde vienen luego los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etcétera, David, Jesús, no vienen de esa línea, no pertenecen al linaje. Por nacimiento natural, ellos quedarían excluidos. Pero aquí está esta gracia salvadora que hace posible lo imposible. Lo que por ley natural nunca podría suceder, la gracia salvadora de Dios lo hace posible. Esa es la primera lección. Y la segunda lección es el propósito universal de Dios para que su ciudad esté habitada por representantes de todas las naciones, no solamente de una sola nación, que sería Israel, sino que su propósito es universal, es amplio, de tal manera que abarca a todos estos pueblos que aquí hemos estado mencionando. Y de esa manera es como la promesa a Abraham en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es como el Salmo 87, lo está corroborando, lo está confirmando, esa promesa dada a Abraham, ese propósito de Dios que viene ya de antiguo, el Salmo 87 lo está confirmando. Y sigue la lista. Versículo 5, y de Sión se dirá, de Sión, los naturales, los propios de ahí, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Por lo tanto, aquí hay una reunión en esta ciudad de Dios de todos los pueblos, incluido también Israel. Aquí hace falta que se produzca otro nacimiento, un nuevo nacimiento. Claro, porque por nacimiento natural estos estarían excluidos, ¿verdad?
Sí, por nacimiento natural. Entonces hace falta otro nacimiento, un nuevo nacimiento, para que puedan quedar inscritos aquí. De eso es lo que luego Jesús va a hablar en Juan 3 a Nicodemo, al hombre de Israel, que por nacimiento natural se supone que ya tenía el derecho a entrar, a estar en el reino de Dios. Pero Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. A Rahab, a Babilonia, a Filistea, a Tiro, a Etiopía y a los de Sión también. A los naturales también hace falta que nazcan de nuevo. Porque no es por filiación genética, racial, humana, por lo que entramos al reino de Dios, sino que es por ese segundo nacimiento, por el que somos inscritos. Versículo 6. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. El registro civil existe en todas las naciones para cuando una persona nace, registrar su existencia. Ahí se fija el día de su nacimiento, se fija también cuál es su nombre y también la localidad donde ha nacido. Se le ha inscrito. Lo primero que hacen unos padres al poco del nacimiento del bebé es ir al registro civil para que eso quede constancia allí. Bueno, hay un registro civil, hay otro registro civil, y en ese registro civil es donde tenemos que asegurarnos de que nuestros nombres están allí escritos. Y fíjate quién es aquí el que inscribe. Aquí abajo es un funcionario que está facultado para eso, ¿verdad? Aquí es el Señor contará al inscribir a los pueblos, de tal manera que es Dios mismo entonces el que está inscribiendo en ese registro que es para toda la eternidad. La ciudad de Dios y sus moradores. El Salmo termina con el versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Porque es una ciudad gloriosa, es una ciudad inspiradora. Es la ciudad que tenemos al final de la Biblia, ¿verdad? Allí en el capítulo 21 de Apocalipsis y versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Teniendo la gloria de Dios. Es precisamente lo que el Salmo está diciendo aquí. Versículo 3. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Salmo 87, la ciudad de Dios y sus moradores. Vamos a pasar a continuación ahora al siguiente salmo. Si el Salmo 87 es el salmo de la luz, es el salmo de la gloria, es el salmo de la bendición, el Salmo 88 es el salmo de la oscuridad. El Salmo 88 es el salmo de las tinieblas. Lo he titulado En el abismo, en el abismo. Seguramente es el Salmo 88 que tiene menos gente
que lo considera su favorito. Hay muchos salmos que son muy populares, ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? No hace falta casi ni citarlos. Favoritos. Allí vamos, allí nos deleitamos, allí nos alimentamos, allí nos bendecimos, allí, etc. Pero el Salmo 88 me temo que está arrinconado por ahí y que nadie, o casi nadie, lo considera su favorito. Humanamente es explicable y es entendible, pero está aquí, está entre los 150 salmos, es de Dios, está inspirado por el Espíritu Santo, tiene el mismo valor que los demás, aunque lo que dice no es agradable, aunque lo que dice no es atractivo ni bonito, al contrario, pero está aquí. Y como está aquí, vamos a considerarlo. En primer lugar, miramos el encabezamiento, en letra pequeña, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán Ezraíta. Y aquí nos aparece un nombre que es en los Salmos, en el libro de los Salmos, es la única vez que va a aparecer. Es decir, este personaje, Emán, solamente escribió este salmo y nada más que este salmo. ¿Quién es este Emán? Hubo un Emán que quizá todos pensaríamos que sería él el autor, porque entre los levitas que David prepara, que David organiza para que se ocupen del culto y especialmente de la música, hay tres que destacan, que son Asaf, los salmos 73 al 83, ya lo conocemos, Asaf, Emán y Jedutún. Esos son los tres nombres que aparecen varias veces en Crónicas, cuando David organiza. Asaf, Emán y Jedutún, y diríamos, pues Emán, aquí está, este es el autor del Salmo. Pero ese Emán que David pone allí en la música es levita, es de la tribu de Leví. Pero este Emán aquí dice que es ezraíta, no es levita. Por lo tanto, no puede ser el músico aquel que David puso. ¿Quién es pues este hombre? Cuando vamos a las genealogías de Primero de Crónicas, y ahí están las genealogías esas de las listas que parecen interminables de crónicas que nos las saltamos, pero son importantes, y vamos al capítulo 2, Primero de Crónicas 2, y versículo 3, dice, los hijos de Judá. Y, bueno, vamos a leerlo. Onán y Sela, estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Ezrón y Amul. Y los hijos de Zera, atención aquí, Zimri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Emán es hijo de Zera. En el Salmo 88 se dice Emán ezraíta, es decir, de Zera. Por lo tanto, este Emán y no el otro es el autor de este salmo. Probablemente no hay un salmo más oscuro que este en todo el libro de los salmos. Lo leí en una ocasión, en una de las clases que hemos dado sobre los salmos, me paré un momento en él solamente y lo leí, pero vamos a leerlo de nuevo para captar en toda su intensidad, en toda su profundidad,
el mensaje que este salmo nos transmite. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Señor, cada día, extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea, el Salmo termina prácticamente casi como comenzó. Hay otros salmos que comienzan con una tonalidad, o sea, con un tono de oscuridad tremenda. Por ejemplo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Así comienza el Salmo 22. El Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Y lo mismo que estos salmos, hay otros que también comienzan con ese tono. Pero la diferencia entre esos otros salmos y este salmo es que los otros salmos comienzan de esa manera, pero acaban con un tono de victoria y de triunfo y de liberación. Han comenzado abajo, en el abismo, pero han experimentado la liberación y la salvación de Dios. Y lo que comenzó siendo un tono lúgubre, acaba en un tono de alabanza y de bendición a Dios. Pero aquí, esto comienza oscuro, sigue oscuro y termina oscuro. Si a ti o a mí nos hubieran dicho, este salmo ¿es digno de estar aquí? A lo mejor hubiéramos dicho, no es digno, no debería de estar aquí metido. Hay que meter cosas positivas, buenas. Sí, que quizá comiencen mal, pero que acaben bien. Pero este no debe de estar aquí. Pero esa es nuestra opinión humana y personal. Pero el Espíritu Santo opina de otra manera y este salmo está aquí incluido. Hay algo sorprendente en este salmo. Fíjate la primera palabra del encabezamiento. Cántico. Cántico. Salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Mahalat. Es un cántico. Los cánticos los solemos asociar con victoria, ¿verdad? Claro, con alegría, con gozo. Eso es el cántico. Pero aquí está poniendo esto también cántico. Porque el cántico
es una manera que nos ayuda a recordar, a retener en la memoria. Lo que cantamos, los himnos que cantamos los domingos por la mañana, los tenemos en la memoria, ¿verdad? Sí, porque la música nos ayuda a recordar todo esto. Y este salmo, entonces, es importante, porque tenemos que retenerlo y recordarlo en la memoria, no desecharlo, no expulsarlo, como decir, esto no me sirve, esto no me gusta, y por lo tanto ni lo miro, ni pienso en este asunto. Fíjate lo que dice el Salmo 50, que es de Asaf. En el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrificio, alabanza, parece que son dos cosas que no están muy unidas entre sí. Y luego en el 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Pero si alabanza es algo espontáneo, es algo de alegría y de gozo, y sacrificio es algo que tiene un costo hasta el punto de que puede demandar la vida. El sacrificio, las víctimas que se sacrificaban en el altar de los holocaustos eran inmoladas. Le costaba al que las entregaba, porque se desprendía de un buey o de una oveja o de una cabra, es decir, de un animal valioso, era un costo aquel sacrificio, y especialmente para el animal que era inmolado, que le iba a costar su vida. Sacrifica a Dios alabanza. Hay una alabanza, hay un tipo de alabanza que es sacrificio. Hay otro que no. Hay una alabanza que es fácil. Es fácil, claro. Cuando experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas, brota espontáneamente, automáticamente, de nuestros labios la alabanza. Pero cuando estamos pasando por un tiempo prolongado, como el que el Salmo 88 nos está diciendo aquí, esta alabanza es muy diferente y tiene el sentido de sacrificio, el valor de sacrificio, porque no es lo que el cuerpo te pide, no es lo que naturalmente haríamos, sino que hay que hacer un esfuerzo muy grande para cantar esto. Pablo y Silas, en determinado momento oscuro, allí en la cárcel de Filipos, en el calabozo de más adentro, con los grillos, las cadenas a sus pies, a medianoche, en la hora más oscura, se pusieron a cantar himnos a Dios. Aquello fue sacrificio de alabanza. Estaban presos. Y sin embargo, en aquel momento, ellos se pusieron a hacer esto. Emán es un creyente. Es un creyente. Porque en este momento, que no es un momento, como vamos a ver a continuación, porque es un tiempo continuado en su vida, está invocando a Dios, está clamando a Dios. Eso lo hace, solamente lo puede hacer un creyente, y un creyente verdadero. Es lo mismo que Job. Job pasó por momentos parecidos
a los que Emán estuvo pasando aquí, y también él, todo el tiempo estuvo, tal vez discutiendo, tal vez preguntando, sí, como Emán lo hace aquí también, pero dirigiéndose a Dios. Y me llama la atención otra cosa, que al comienzo del Salmo, fíjate cómo se refiere Emán a Dios. Oh Señor, Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. ¿Está experimentando ahora Emán la salvación? No. No la está experimentando. No la está sintiendo. ¿Quiere decir por eso que Dios ha dejado de ser su Salvador? No. Aunque no la está experimentando y recibiendo ahora, Dios sigue siendo Dios de mi salvación. Este salmo está puesto aquí como modelo, para que podamos identificarnos cuando nosotros estemos pasando por malos momentos. Porque la realidad es esta. El creyente pasa por malos momentos aquí abajo, en esta vida, por momentos duros y difíciles. Sí, aunque hay algunos ahora que están predicando de que es imposible, un verdadero creyente solamente puede experimentar todo lo bueno y lo positivo que pueda haber. Aquí tenemos la experiencia de Emán. Vamos a leerlo. ¿Lo hemos leído? Sí, vale, perdón. Pensaba que no lo habíamos leído. Lo hemos leído, exactamente, lo hemos leído, sí. Hay algunas palabras que se repiten una y otra vez y todas son palabras oscuras y tenebrosas. Por ejemplo, la palabra sepulcro aparece 3 veces. 4, en el versículo 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Versículo 5. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Versículo 11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Sepulcro. Tumba. Muerte. La palabra muertos aparece 3 veces. Versículo 5. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada, y en el versículo 10, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Sepulcro, muertos, tinieblas, versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas. Versículo 12, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. Versículo 18, has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Todo es oscuro. Y luego está la soledad más absoluta, porque tener compañeros a tu lado en estos momentos ya es un alivio, ya es un consuelo. Alguien que te eche la mano por encima del hombro y te diga, aquí estoy. No, es la soledad. Versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Versículo 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y toda esta experiencia está durando unos días, una semana, un mes, y luego se ha terminado. Hay una persistencia en el tiempo que está durando todo esto.
Versículo 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. Desde la juventud. Y se supone entonces que estamos aquí ante un hombre que ya dejó atrás la juventud. Versículo 17. Me han rodeado como aguas continuamente. Continuamente. Y luego están, ya para añadir a toda esta cadena que estamos viendo, están las palabras ira y terrores de parte de Dios. Versículo 7. Sobre mí reposa tu ira, o sea, reposa, que se ha quedado. No que ha llegado, me ha tocado y ha desaparecido al poco. Sobre mí reposa tu ira. Versículo 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. Versículo 16. Sobre mí han pasado tus iras. ¡Qué experiencia la que Emán está pasando aquí! Y luego están las preguntas que hace. Las preguntas las tenemos allí sobre la incertidumbre de lo que habrá detrás de la muerte, lo que habrá después de la muerte. Versículo 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. El Abadón es otra palabra para describir el lugar de destrucción. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Y es que con la luz de nuestro propio razonamiento nada más, con la luz natural que tenemos de nuestro entendimiento, no podemos llegar mucho más allá, detrás de esa frontera que es la muerte. Y esas son las preguntas que él se está haciendo. Y luego la otra pregunta es sobre lo incomprensible del trato de Dios con él. Versículo 14. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? No lo entiendo. No lo entiendo. Dos clases de preguntas. La incertidumbre que hay detrás de la muerte, ¿qué ocurre allí? ¿Hay algo o no hay nada? ¿Y por qué, Señor, me estás tratando de esta manera? Las preguntas que aquí él se está haciendo van a tener su respuesta, y van a tener su respuesta plena en el Nuevo Testamento. Allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, y versículo 10, o mejor leemos desde el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De tal manera que la resurrección de Jesucristo es la respuesta a las preguntas que Emán y otros en el Antiguo Testamento se estaban haciendo, o que ahora mismo gente se pueda estar haciendo sobre qué hay detrás de la muerte. La resurrección de Jesucristo es la respuesta. Él quitó la muerte, es decir, quitó la soberanía, la hegemonía, el dominio que la muerte tenía sobre todos, absolutamente, porque Él ha vencido
a la muerte y por lo tanto le ha quitado a la muerte esa potestad, esa corona que la muerte tenía como monarca que reinaba sobre todos, se la ha quitado Jesús y por su resurrección ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que las preguntas de Emán tienen respuesta y tienen la respuesta plena en Jesucristo y en la resurrección de Cristo. Y luego la otra pregunta de Emán: ¿por qué, Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué me tratas así? Tiene respuesta también en Jesucristo. Porque si vamos un momento al Evangelio de Mateo, al capítulo 27, y versículo 46, allí tenemos las palabras que Jesús pronuncia en la cruz dirigidas a Dios. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esta pregunta de Jesús está recogida la pregunta de Emán, las preguntas de Job y las preguntas que todos los creyentes de todos los tiempos han hecho o se puedan hacer acerca de por qué Dios está permitiendo, está tratándolos de la manera como los está tratando. Aquí Jesús está asumiendo, haciendo personal, suyas, todas esas preguntas. Y aquí vemos una cosa muy importante, que es la plena humanidad de Jesús, como tú y como yo, con preguntas, cuando no entendemos las cosas. Es la plena humanidad de Jesús. Y esta pregunta es evidente, la respuesta: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él estaba cargando con todas nuestras culpas, con todo nuestro pecado. Y por eso Dios había retirado su presencia y su rostro de su Hijo Jesucristo. Volvemos a nuestro Salmo 88, a ese salmo que no es nuestro favorito, pero está aquí. Dios ha querido que esté aquí. Emán es un creyente, es un verdadero creyente, dentro de sus limitaciones. ¿Las tiene? Claro que las tiene. Lo mismo que tú y que yo tenemos limitaciones, en muchos sentidos. También él. Pero fíjate, todo lo que está pasando lo atribuye a Dios, no a la mala suerte, ni a la casualidad, ni a otros factores, lo atribuye a Dios. Versículo 6, me has puesto tú en el hoyo profundo. 8, has alejado tú de mí mis conocidos. 16, sobre mí han pasado tus iras. 18, has alejado tú de mí al amigo. Así que no hay nada de lo que le está sucediendo que esté fuera del control y de la soberanía de Dios, sino que todo ello
lo atribuye a Dios. Este salmo nos enseña una lección muy importante. Si el salmo no ha sido desechado, es decir, si Dios no ha sacado este salmo del libro de los salmos, sino que lo ha incluido, quiere decir que la oración de Hemán no ha sido desechada por Dios. Si el salmo no ha sido desechado, es que la oración de Hemán no ha sido desechada y Hemán no ha sido desechado. De ahí la importancia de que esto esté aquí, para que cuando tú pienses, te parezca, sientas, ¿me habrá Dios desechado? ¿Me habrá abandonado? ¿Estoy excluido? ¿Estoy perdido? No caigas en la desesperación. No. Ven al Salmo 88. Aquí está puesto. El Salmo es una oración. Si esta oración está aquí, entonces es que el autor de este Salmo, Dios, lo tiene en cuenta. Hemán, un ejemplo de creyente que en la aflicción continuada sigue esperando en Dios. Qué precioso es este salmo. Sí, es digno de estar aquí, debe de estar aquí. No es equivocación de Dios ni del Espíritu Santo al poner este salmo aquí, sino que es todo lo contrario. Cuando llegan esos momentos malos y difíciles, vamos a venir aquí, a este cántico. ¿Quién lo diría? ¿Cántico? Pero a veces hay cánticos en tonos agudos y hay cánticos en tonos graves, ¿verdad? Claro que sí. Hay cánticos en tonos mayores y cánticos en tonos menores. Los mayores son los de alegría y los menores son los de tristeza, pero también todos ellos son cánticos en el abismo. Y ahora entro en una duda existencial sobre si debo de continuar con el Salmo 89 o debemos de dejarlo aquí, porque el Salmo 89 es un salmo que es muy largo, tiene mucho contenido y por lo tanto es posible que nos vayamos a extender más de la cuenta y entonces no sea bueno. Yo creo que es mejor dejarlo hoy aquí. Sí, nos quedamos en este abismo, pero habiendo recibido entonces lecciones preciosas de este salmo. Si Dios quiere, la semana que viene entonces continuamos con los salmos que vienen a continuación. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.